Vamos a aprovechar los minutos, buenos minutos que tenemos para hablar de un tema demasiado importante. Las etapas de la iglesia. Yo quisiera que esto lo entendiéramos hasta el fondo, hermano. Quisiera que fuéramos tan interesados en este estudio que pudiéramos ahondarlo, porque se trata de pastores, los que vamos a estar liderando el cuerpo del Señor aquí, entender hasta qué punto y qué facetas o qué etapas la iglesia va a desarrollar. Usted sabe que hay una serie de estudios clásicos de la forma del desarrollo de la iglesia, pero aquí no vamos a hablar de lo clásico, de lo tradicional, que a veces nos ha distorsionado la imagen. Vamos a hablar de la concepción nueva, a la luz de las revelaciones últimas ha dado el Señor. Yo quiero decirles que el mundo entero actual, en las convulsiones que tiene, en los vuelcos que está dando, sobre todo en Europa, va a desconcertar la teología. Diríamos que nuestros estudios escatológicos minuciosos que hemos hecho van a ser hechos añicos, no en el fondo, sobre todo los tradicionalistas, ¿no? Pero va a ser modificado mucho, hermano, porque fíjese que a veces queremos identificar los personajes, queremos identificar las regiones que la Biblia señala y les damos interpretaciones cada uno como nos parece. Y están emergiendo ahora dos personajes inesperados y que se van a juntar, creo que hoy, que es uno líder político y el otro líder religioso del mundo. Eso suena y las modificaciones que está sufriendo Europa suenan a una inminencia del cierre de la última etapa, o más bien de la primera etapa del siguiente ciclo. Y nosotros estamos en el filo de la etapa última. Podemos interpretarlo así, acuérdense que vamos a definir así, al hablar ya de la iglesia, que nosotros somos aquellos, fíjense, no todos los salvos, pero aquellos a quienes a quienes y en quienes los siglos terminan. Oigan eso. Entonces, estamos hablando no tanto de una cantidad de gente salva, que eso ha sido desde que el mundo fue creado, sino que estamos hablando de una generación que va a ver el final de los siglos de este ciclo. Y va a ver, por supuesto, el inicio, y va a entrar en el inicio de los siglos del otro ciclo. Bueno, expliquémoslo para entrar en el fondo. La iglesia, entonces, ni siquiera la iglesia completa, porque la iglesia en sí está formada por gente que ya se fue de este siglo, los muertos, y gente que estamos todavía en este siglo, pero pertenecemos ambos al mismo cuerpo. Entonces, si esta entidad llamada iglesia va a ser una entidad que va a cruzar todos los siglos de esta etapa y de la venidera en una sola dirección, entonces tenemos que estudiarla bien a fondo. Por ejemplo, no es lo mismo un cristiano que ya murió, aunque va a heredar igual que nosotros, que un cristiano que está vivo y que va a estar vivo el día de la venida del Señor. Fíjese que hubo un anhelo tremendo de parte de Pablo de no ser encontrado, creo que Pablo o Pedro
de no ser encontrado desnudo. Pablo, ¿verdad? Sí, de no ser encontrado desnudo. Es decir, de no ser encontrado muerto para ser resucitado, sino ser no resucitado, sino mudado, transformado. No sé si me expliqué. Es decir, yo anhelo, voy a parafrasear, yo anhelo, dice Pablo, ser de la generación, ser de los que van de los que no van a ser desnudados de cuerpo, sino cambiados. Ahora, note usted que lo dijo hace 2000 años. ¿Se cumpliría su deseo? ¿Irá a ser así? Bueno, unos dicen que Pablo murió. Otros dicen que no murió. No hay pruebas suficientes para asegurar que Pablo murió. Pero una cosa es verdadera, que van a haber quienes no van a ser desnudados. Esa es una verdad. Fíjense que yo no estoy hablando de la discusión de exanastasis y de todo eso, que ya lo hemos estudiado. Estoy hablando de que definitivamente, sea que esté Pablo o que no esté Pablo, cada uno que se reserve, yo me reservo mi opinión ahora, en este momento. Pero vamos a decir, sea que esté Pablo o que no esté Pablo, va a haber una generación, es una etapa de la iglesia que no va a ser desnudada. Sino mudada, revestida. Eso ya es ese es un grupo de la iglesia que le va a tocar el privilegio de no conocer la desintegración del cuerpo físico. O sea, es una élite privilegiada y sabiendo que no hay acepción de personas en Dios. Ahora, fíjese usted, hermano, piense conmigo un ratito. ¿Cuáles irán a ser las condiciones, las cualidades que Pablo anhelaba para ser acondicionado en esa forma? Quiere decir que no era cualquiera de la iglesia que iba a tener ese privilegio. Y luego tenemos que estar ciertos que van a ser miles o millones, no sé cuántos, de esos, bueno, mudados van a ser, toda la iglesia va a ser mudada, pero estamos hablando de la diferencia entre el mudado y el resucitado. Vamos a ponernos ya en línea. Por ejemplo, nosotros demos por sentado que vamos a ver la venida del Señor por nosotros, vivos. No vamos a tener la misma ruta que van a tener los muertos. Miremosla, analicémosla. Entonces, fíjese usted que hay etapas. Hay etapas de la iglesia que era una iglesia en embrión. Esa iglesia, por supuesto, que no podía anhelar en grupo ver al Señor venir en las nubes, por ella, porque muchos de ellos iban a morir. Tan es así que el Señor tuvo que decir, algunos de los que están aquí no verán la muerte sin que tal y tal cosa. No dice todos. Entonces, si nosotros cogiéramos la Biblia pareja, sin análisis espiritual, entonces nosotros miraríamos ahí que como que no todos van a ser arrebatados. Pero no está diciendo eso. Está diciendo sencillamente que algunos de los arrebatados, porque todos seremos arrebatados, no verán muerte. Bueno, las etapas que la iglesia
ha pasado, eran etapas, digamos, etapas de desarrollo, etapas de madurez, etapas de ungimiento. Es más, usted sabe que la iglesia tuvo una etapa, para entrar ya en materia número 1, que se llama etapa de gestación. Esa etapa nosotros la podemos identificar desde el momento, es decir, para nosotros, ¿verdad?, que fuimos engendrados por el Espíritu. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu a una nueva vida, a ser parte integrante en la mente de Dios, predestinada a ser iglesia a imagen del Hijo. Pero usted lo está mirando a esta persona, no en la figura, porque la figura es Cristo en el vientre de María. Cristo en el vientre de María. ¿Cómo está? Él no es una personalidad en la tierra. No es una persona en la tierra todavía. Es una persona y personalidad, si queremos, pero en el vientre. Ahora, es interesante, hermano, que nosotros notemos que esa gestación del cuerpo de Cristo, y estamos haciendo el paralelo con la gestación de la iglesia. Fíjese bien, una iglesia que todavía no tiene ungimiento, una iglesia que todavía no le ha visitado el Espíritu Santo, una iglesia que anda inclusive en antros de pecado del individuo, ¿no? Todavía está en gestación. Ahora, pero en el caso de María, con el hijo adentro, en el vientre, ¿acaso no sabía Satanás qué iba a nacer del vientre de María? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Verdad que lo sabía? Lo sabía. El diablo vio cuando el ángel Gabriel y todo lo demás. Ahora, note usted, en Apocalipsis 12, se habla de un diablo con todos sus poderes, acechando al hijo varón. ¿Por qué no le hace nada? Y yo asocio eso al cuidado de los ángeles para aquellos que han de ser salvos, herederos de la salvación. Fíjense, ¿qué defensa tiene un feto? Hablando de él mismo, ninguna. Todo se lo tienen que hacer. Si hay anticuerpos, si hay defensas, lo que sea, es extra feto. Y se lo dan al feto y el feto se defiende. Pero el feto no es consciente que se está defendiendo. El día que no tuviera defensas aportadas al feto, el feto moriría inmediatamente, fisiológicamente. Ya ve usted que están naciendo ahora niños con SIDA, que es sin defensas, y no sé ni cómo no se mueren en el vientre de la madre, pero al nacer están condenados a muerte. Entonces, a lo que quiero llevar es lo siguiente: ¿quién nos cuida a nosotros si no tenemos Espíritu Santo, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón cuando estamos en gestación? ¿Quién le cuidó a usted? Perdón, hermano, voy a imaginar que alguno de ustedes iba a la cantina y se queda tirado por ahí. ¿Quién lo cuidaba en la cantina, hermano? Usted que iba a ser pastor, usted que iba a ser hijo de Dios de la iglesia, ¿quién lo cuidaba en la cantina? Su mamá, ni señas. ¿Quién lo cuidaba? Y se han oído testimonios de ángeles cuidando bolos. Y solo por decirlos de los bolos, que son los más populares, ¿verdad? Pero en otras actividades, hermano. Mire, yo he oído milagros, hermano, milagros de gente en pleno adulterio. Cuidado, el adúltero. Y después fue un gran ministro.
Ahora, ¿por qué el Satanás que está atisbando a María, por qué no se abalanzó a dañar los genes de María? ¿Por qué no se abalanzó a golpear a María? ¿O por qué no se abalanzó a hacer daño al ser en gestación? Entonces yo creo que la iglesia en gestación está cuidada por Dios, por ángeles. Ahora, agreguemos algo más. No dice la Biblia que ese que está en gestación, que todavía no es hijo, más que en la mente de Dios, y bueno, ya sabemos el plan preconcebido, pero hermano, este que está ahí, no dice la Biblia que no va a ir a Cristo si Dios Padre no le enseña. Bueno, podemos decir, va a esperar que nazca y entonces le enseña, ¿verdad? Pero de todas maneras hay una enseñanza previa a la salvación. No sé si me estoy explicando. Dice, todos serán enseñados de mi Padre. Y nadie vendrá a mí si mi Padre no lo trae. Y si mi Padre no lo revela, no va a saber quién soy. Bueno, entonces el primer evangelio que nosotros recibimos, lo recibimos del Padre, probablemente a través de ángeles, de la misma manera que los judíos recibieron el primer mensaje de Dios por manos de ángeles, la ley, y después el Hijo de Dios. De igual manera nosotros fuimos enseñados primero y después vino el Hijo de Dios y nos entregó el mensaje que es ahora nuestro. Ahora, es muy interesante, esa fase casi nunca la vemos, nunca la estudiamos. La fase en gestación, fíjense que ahí no hay ungimiento, ahí no hay Espíritu de Cristo, ahí no hay nada más que Espíritu Santo afuera consiguiendo corazones para que Jesucristo pase adelante. Y luego para que Jesucristo invite al Espíritu Santo que pase adelante. Y luego para que Jesucristo y el Espíritu Santo inviten al Padre para que pase adelante. Ese es el plan. El plan es el de los 3 bautismos. Vamos a ingresar en el Hijo, vamos a ingresar en el Espíritu y vamos a ingresar en el Padre. Entonces, definitivamente esas etapas son etapas ya conocidas por nosotros, pero hay etapas desconocidas, hermano. Por ejemplo, la etapa que Cristo vivió 30 años, que la reflejamos en la iglesia. Usted sabe que hay gente, por ejemplo, en nuestras congregaciones, que está exactamente, ya no en la etapa de gestación, hermano, están en la etapa de preparación, porque no son ungidos. Apenas entre ellos ahí les sucede que de repente aceptan a Cristo después de estar 5 años sentados en las sillas de las iglesias. Como me pasó a mí, ¿verdad? 10 años, no sé cuántos más, sentado en la iglesia, sin ser nada. Pero hasta participando, hermano. Participando, porque aquí los hombres lo hacen a uno participar inmediatamente cuando les interesa, pues. Ahora imagínese usted, y de repente yo recibí a Jesucristo. Era yo indudablemente, ahora lo entiendo, una persona en preparación, aunque yo no lo supiera. Es más, podía estar en un grupo herético. Podía estar tan desviado como el más desviado de todos los que usted puede imaginar, y sin embargo ser una persona en preparación. Ejemplo, ¿por qué el inteligentísimo de Saulo de Tarso se fue a buscar a Gamaliel? Para que lo confundiera como 10 años.
Sería parte de la preparación. Fíjese que la pregunta sin estas explicaciones resulta como absurda, ¿verdad? Que un hereje le prepare a uno. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta muy indiscreta y no tienen obligación de contestarla por indiscreta. ¿No han estado ustedes gran tiempo, o poco tiempo, o algún tiempo, o sucesivamente en tiempo, equivocados en algo? ¿No han ustedes despertado de repente, pero qué tonto fui yo, cómo creía tal cosa? Pero estaba usted encantado cuando las creía, ¿verdad? Y estoy hablando de desviaciones dentro de la legitimidad. Va, y si hubiera sido usted un hereje de 7 suelas, es posible porque la carne produce herejía. No estoy hablando solamente de los espíritus de herejía, estoy hablando de la carne herética. Es un fruto de la carne herejía. Entonces, puede la herejía carne atraer espíritus. Y entonces se amoló el cliente, ¿verdad? Pero salen de esos enredos. ¿Por qué? Porque están en preparación, hermano. ¿Quién más perdido que Saulo de Tarso arrastrando cristianos del pelo? ¿Quién más perdido cuando votó que mataran a Esteban? Y estaba en preparación. Y no vale la inteligencia, porque si alguno era más inteligente que todos nosotros juntos, era Saulo de Tarso. Yo me quedo perplejo en eso. Entonces nosotros poco sabemos, hermano, de la preparación. Y yo creo que mientras más sepamos de la preparación, vamos a ser más condescendientes, menos duros con los atrasados teológicos. Y vamos a ser más comprensivos de agarrar al pichón, abrirle la boca con paciencia y meterle. Yo he visto cortos ahí, hermano, de mamás, pájaros, dando de comer a los pichones. Qué cuidado de esas manos. La cabeza le meten casi entre el pico para que no bote la comida. Y aquel cuidado, aquella paciencia. En cambio nosotros queremos que ya todos sean escatólogos. Y declaramos y cercenamos y segregamos al que no cree la escatología exactamente como nosotros lo estamos viendo. Yo creo que tenemos que suavizarnos en ese sentido. No ceder en las cosas básicas, pero sí en las de forma. Porque usted y yo, que podemos tener defectos de vista, no tenemos ni siquiera los mismos defectos de vista, unos son más chocos que otros, hermano. Pocos son, y los que se creen normales de los ojos, si se van a examinar, están mal. Como me dijo un pastor una vez, y usted todavía usa anteojos, me dijo, y después andaba con unos más grandotes que los míos, hermano. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algún desgaste, alguna desacomodación, la edad, si no tiene enfermedad. Entonces quiere decir que la preparación conlleva una serie de cosas que ni nos imaginamos. Podemos estar, sin saberlo, sentados a la par de un hereje que están preparando para ser una piedra viva de la iglesia. Imagínense. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Yo he sabido de iglesias, hermano, que separan a los que ya se bautizaron, en agua, de los que no se han bautizado en agua. A los que están bautizados con el Espíritu Santo, de los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. A los que ya han ocupado algún puesto y los que nunca han ocupado un puesto. Atomizando la iglesia. Ni siquiera ha tenido el derecho de decir, mire, usted mejor no tome parte, porque ese que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿sabemos su programa?
Y a lo mejor hasta allá adelante está uno que no está en el programa de Dios. Estamos muy, muy cortos en eso. Con esto no estoy diciendo que le demos entrada a todo el mundo. Yo diría, hermano, que estas puertas exteriores, ahí puede pasar hasta el diablo que ni pide permiso, porque entra. Y aún si uno lo identificara sentado por ahí, le daría uno pena decirle que se fuera por aquello de las reacciones, ¿verdad? Porque tampoco le va a dar, porque tampoco va a tener la esperanza que se convierta, ¿verdad? Ese viene a fregar. Ahora, no sacamos a un bolo que esté molestando menos al diablo, hermano. O sea que en una congregación abierta, que entre todo el mundo, porque es el más asqueroso, puede ser candidato en preparación. Fíjense que la frase que le dijo el Señor a Pedro en el éxtasis, cuando fue a Cornelio, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. No se estaba refiriendo a convertidos. Si la iglesia gentil no había nacido. Se estaba refiriendo a los que él ya daba por limpios. Y que los otros apóstoles, cerrados, un poco más cerrados que Pedro, y que Pedro era cerrado y el Señor lo abrió en el éxtasis, lo mandó a Cornelio, los otros le reclamaron por qué fue a Cornelio. Imagínense, eran más racistas todavía los otros. Y Pedro era el más racista de todos. Pero se abrió. ¿Y por qué se abrió? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Ahí está. Entonces ahí vienen las incomprensiones de que por qué tratas con ellos y por qué andas con un pecador y por qué fuiste a dormir a la casa de un pecador. Todo depende de la intención, hermano. Porque el Señor Jesucristo fue a pernoctar a la casa de Zaqueo. Y cuando iba por la calle era el estafador internacional más chaparro que hemos conocido. Sin embargo, todos criticaron al Señor por ir en compañía de un pecador. Pero ¿a qué lo llevaba? ¿A qué vamos a traer a un pecador? Aquí pues vamos a ir por la calle con un sinvergüenza estafador que está ya tocado por el Señor, o no tocado, pero ahí entramos y nos sentamos a la iglesia. Ya nos van a decir que nosotros somos igual que él. Pero ¿para qué venimos con él? ¿Para hacer tratos con él? A eso ya es otra cosa. Si para hacer tratos después de la iglesia venimos con él para que no se nos vaya, esa es otra cosa. Pero si venimos con él para que el Señor haga tratos con él, pero ¿cómo lo ve la gente? Vamos a suponer miremos esto. Usted de pastor anda con el sinvergüenza más claro del lugar donde usted está con su iglesia, en la calle. Y se fue a tomar una taza de café con él, y todos los que lo miran, y andan, ahora van a hacer negocios juntos. Y usted lo que está haciendo es llevándolo a Cristo. Debemos llegar a ser tan libres que podamos hacer eso a pesar de la crítica, pero todo depende de la intención, porque si la intención, si dice, no, es que yo lo que quiero es llevarlo a Cristo, y por eso me fui a la fiesta. No, tampoco, ¿verdad? Ahí está ya la parte. ¿Notan ustedes que hay un balancín? Todo depende de la intención. Pero vamos al punto de que la iglesia en preparación es una iglesia desorganizada, no tiene diácono, no tiene diaconisas, no tiene nada porque ni siquiera se han convertido. ¿Quién les da doctrina? ¿Quién les enseña?
Hermano, ahí es donde les enseña el Padre. Diríamos que son tres cosas. El Padre enseñando, los ángeles cuidándolos y Jesucristo esperando que lo inviten a entrar. Esa es la etapa de preparación. Esa fue la etapa que Cristo estaba en 30 años. Esa fue la etapa, porque estoy haciendo un parangón. Usted sabe, así pululaba de endemoniados, así pululaba de desorientados, así pululaba de enfermos. El Señor, oyendo las doctrinas más torpes en el fariseísmo, cada sábado no abría su boca, él que tenía la verdad. ¿Cuántos sábados aguantó en 30 años, hermano? Nosotros somos muy impacientes, ¿verdad? Ahora bien, esta etapa en preparación llegó a confluir en la etapa del ungimiento. Entonces viene el Señor en el tiempo del Padre. Yo me imagino, hermano, y téngalo usted por seguro, que el Señor estaba ahí esperando. Ahí estaban los endemoniados, ahí estaban los enfermos, ahí estaban los desorientados. Esperando, ¿a qué hora el Padre me llamará? Tan la llamada del Padre. Ve al Jordán. Qué lindo, hermano. Ni la ida al Jordán fue por deseos del Hijo nada más. Claro que lo deseaba, pero no lo determinó su deseo. Lo determinó el tiempo del Padre. Ahora, note usted que tenían que ser más de 3 años de trabajo. Entonces el Padre tuvo que esperar 27, 28, 29, 30. ¡Qué largo es! Y entonces ya quedaban los 3 y pico. Ahora, ¿quién sabe, hermano, si no con muchos de nosotros va a suceder lo mismo? Que el Padre tiene enquistadito a alguien ahí, no tiene esperando. Como por ejemplo, usted sabe que a cada uno lo coloca en sus épocas, ¿no? En sus épocas. ¿Quién de ustedes pidió su época? Ninguno. ¿Quién lo colocó en este año, en este tiempo? ¿Quién lo colocó en donde está? Ahora, fíjese, el Padre va a colocar los del milenio, va a colocar los de la tribulación, va a colocar los del rapto, va a colocar los de los que tienen que morir, va a colocar... ¡Ay, hermano! Ahora, note usted esa colocación, es en el tiempo del Padre. Y hermano, a Elías lo llama y no se sabe cuánto tiempo lo preparó, porque Elías aparece preparado. Y viene Jeremías, y Jeremías aparece preparado. Ya venía profeta, ya venía ministro. Ahora, fíjese en este detalle. El sacerdote que nacía en Israel tenía que nacer no de cualquier madre en Israel, ni siquiera en cualquier lugar de Israel. Tenía que nacer en la tribu de Leví, etcétera, etcétera, y nacía sacerdote. Ahora, ¿cómo pidió nacer ahí? Y la época. Esa es la predestinación que nosotros no podemos explicar muchas veces. Entonces, ahora, a lo que yo quiero llevarle ahora en esta etapa de ungimiento, es que la etapa de ungimiento es en el tiempo de Dios ir a que le rompan el cuenco de aceite. El sacerdote podía ser muy sacerdote y muy preparado y muy dotado, y especialmente por Dios, pero si no le rompían el cuenco de aceite en la cabeza, no oficiaba. Entonces, como Cristo nació sacerdote, Él ha sido sacerdote para siempre, Él nació sacerdote potencial, pero le rompieron el cuenco del aceite y empezó a funcionar.
Corolario. Por favor, anotémoslo, hermano, en nuestro corazón. No podemos nosotros dar vía a nadie que no sea ungido en el ministerio. Qué tremendo. Fíjese que hay en iglesias pentecostales ahora hay cantidad de pastores sin bautismo de Espíritu. Me estoy refiriendo a pentecostales. Y fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, hay iglesias que yo conozco que han invitado pastores de Latinoamérica que vayan a hacerse cargo de sus iglesias, sin importarles que no son bautizados con Espíritu Santo. ¡Qué degradación, hermano! Ahora, por el otro lado, no vayamos a cometer el error de orillar, marginar o excluir a los no ungidos. Fíjese que es un filo de navaja. Si lo que acabo de decir es para excluir a los no ungidos, estamos arruinando el tiempo de preparación. Ahora, si nosotros le damos vía ministerial al no ungido, estamos arruinando la etapa de unción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al no ungido, que espere su tiempo, su Jordán, y que lo apresure si es que se puede apresurar, y que lo anhele, y que lo busque, y ayudarlo, y alentarlo, y prepararlo, y qué sé yo, todo lo que ya dijimos, pero no darlo por ministro. Sería como traer a cualquier hijo de la tribu de Leví a funcionar en el templo sin el cuenco del aceite roto sobre su cabeza. Definitivamente. Ahora me va a preguntar alguien, y hermano, y los centenares y miles de pastores sin bautismo del Espíritu Santo, sin llenura del Espíritu, en las centenares de denominaciones que rechazan eso y que son salvos muchos, yo le contestaría, hermano, son los príncipes y son los líderes que pone el hombre que Dios no conoce. Pusieron, Oseas 8:4, pusieron príncipes y yo no lo supe. ¿Y qué más dice? Pusieron reyes, mas no por mí. Es tremendo. Y fíjense qué responsabilidad, uno darle vía a un ministro solo porque, acuérdense que cuando estamos hablando de ministros, no estamos hablando solamente de ministros en el altar de los 5 ministerios. Estamos hablando de tesoreros, estamos hablando de ayudas, estamos hablando de secretarios, estamos hablando de ayudas para la limpieza del templo, para repartir frijoles, para repartir comida, para cuidar a las viudas, para hacer controlar el diaconado, para todo. ¡Qué tremendo! ¡Qué responsabilidad, hermano! A mí se me pone carne de gallina. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Tremendo. ¿Usted sabe que hay iglesias, hermano, que solo por habilidades los ponen? ¿Qué le leo? Ajá. Ahí está. Fíjese que el Señor está diciendo ahí que permite que se haga eso a voluntad humana, pero se cargan las consecuencias. Ahora que tu rey te salve, el que pusiste, ahora que tu hábil es, que te está haciendo tragar por pedacitos toda la historia de la humanidad, que te salve. Como le entregaste a la iglesia que la administrara y no era llamado por mí, ni ungido por mí, ahora que te salve, su habilidad de él.
Y así es como se destruyen las iglesias. Fíjense, hermano, gente sin visión, gente sin llamado, sin ministerio, manejando ministros de Dios. A tal grado que hay lugares, hermano, donde los ancianos, que se llamaba antes mucho eso, ancianos, gobernantes, tesoreros, aliados entre ellos, o uno de los ancianos era el tesorero, el que gobernaba la iglesia y gobernaba al pastor y lo hacía bailar en un ladrillo. ¿Qué queremos decir con eso? Si hubieran sido ministros, estaban usurpando de funciones, pero ni siquiera ministros llegaban. Entonces, por eso dice, los que dirigen, en Romanos, ¿verdad? 12, los que dirigen, no está diciendo los que dirigen en la escuela dominical, ni los que dirigen el culto, los que dirigen los ejecutivos de la iglesia, tienen que ser ministros. Porque ellos entienden la visión ministerial. Esto ya es en el área del ungimiento. Los ungidos son los únicos que tienen parte en el asunto. Y que estén llenos, no son ungidos. El ejemplo lo da Hechos, para repartir comida, lleno del Espíritu, llenos de fe, de buen testimonio. Mire todo lo que le pedían, hermano. Cualquiera dice, y solo para repartir un platito hay que se lo coman. Pero ahora los requisitos son, desde luego, los mismos, de ahí para arriba. Bueno, entonces, quizá un poquito de dificultad queda en eso de que entonces, ¿qué vamos a hacer para preparar la iglesia cuando ninguno de ellos es ungido? En la preparación es cosa distinta, hermano. Hay que llevar los 5 panes y los 2 peces y que Dios multiplique, porque ¿a dónde agarra uno? Y no va a caer uno tampoco en el extremo aquel de que nunca hay capacitados, como para no poner gobierno en una iglesia. Tampoco improvisarlos. Bueno, en la etapa de ungimiento, hermano querido, ahí el Señor, y yo quiero que usted se fije en este detalle, mandó su gente con poder sobre espíritus y sobre enfermedades. Ahí está ya lo sobrenatural en la iglesia. Pero note otra cosa. En el tiempo de preparación, ¡qué tremendo! Los ungidos pueden enviar, delegar en no ungidos en preparación y enseñarles la fe. Esa es la razón por qué antes de la cruz salieron los discípulos sin ungimiento, sin lo que tenemos ahora nosotros en la iglesia como características mínimas, echando fuera demonios, sanando enfermos, levantando muertos, pero era en la fe de la palabra del ungido. Era un ungido enviando no ungidos a un ministerio muy similar al de los ungidos. Quizá aquí está la respuesta cuando le dicen a uno algunos hermanos, hermano, me lo dijo a mí una vez un hermano, ¿cómo está eso? Y de paso que estaba en el filo de creer en el bautismo o no creer, me dice, ¿cómo está eso? Ustedes dicen que aquí, y de paso que había algunos hermanos que no tenían ninguna evidencia de poder del Espíritu, que solo ustedes pueden echar fuera demonios, solo ustedes pueden sanar enfermos, y no sé cuánto. Cuando nosotros en nuestra iglesia, dijo con orgullo, ¿verdad? Lo hacemos y nosotros echamos fuera demonios y viera qué sanidad yo le puedo traer las personas que han sanado y yo no soy ungido. Por supuesto, este hermano lo ungió después del Señor, pues se arrepintió de todo lo que dijo. Pero habían evidencias de, entre comillas, poder en él. Tanto que después fue tremendo el hermano, ya en el espíritu. Pero tenía evidencias antes, en Cristo ya.
¿Cuál explicación? Yo creo que aquí está la explicación. Era un hombre de fe, creía en el Señor, mal enseñado, mala doctrina, y cuando encontró la doctrina verdadera, se acogió a la doctrina, y fue tremendo el hermano, sobre todo en esas áreas. Pero ¿cómo funcionaba él antes? Como los discípulos antes de la cruz. Por fe en el Señor. La fe produce, hermano. En Cristo produce. Ahora, una cosa es la fe que produce en Cristo y otra cosa es el poder del Espíritu en nosotros para producir. Esa es la etapa del ungido. Ahora, la iglesia tiene otra etapa. Después de la etapa del ungido, usted sabe, el ungido no es nada más que el que está prestando. Dijimos que el otro, el no ungido, estaba prestando por fe al ungido poderes, porque por delegación del ungido. Pero este otro ungido ya está prestando poderes del siglo venidero por la fe, por el Espíritu. Es otra etapa, es la etapa del ungido. Pero viene otra etapa en que el poder abierto del Espíritu en el siglo venidero se va a manifestar totalmente en nosotros los ungidos en el siglo presente. Esa es otra etapa. Pero yo quiero que lo note bien, hermano. No estamos diciendo cuando todo el mundo esté en el otro siglo. No, no, no. Allá no va a haber ministración. Allá no va a haber nada de eso. Allá no va a haber nada de eso, hermano. Por favor, me insisto en que distinga lo que estoy diciendo. Es todo poder de allá, acá, en nosotros, acá. Es otra cosa. Definámosla. La etapa de Cristo resucitado. Miremosla rápidamente. Pablo dijo que él quería esa etapa. Pablo dijo que quería conocer a Cristo, pero en ese poder, el de la resurrección. Por un lado dijo que no quería resucitar, sino quería no morir, ¿verdad? Pero por otro lado dijo, sí, pero yo quiero conocer el ministerio de Cristo resucitado. Mire, hermano, es casi como decir, es que el ministerio de Cristo ungido ya lo conocí. Usted sabe que Pablo dice que no dijo nada que no hiciera Jesucristo en él por el poder. Pero ¿qué será ya un Pablo del otro lado? Para decir un nombre. Va a ser un Pablo o va a ser un cristiano en la etapa de la iglesia que se va a traslapar con la etapa del ungimiento. La única diferencia va a ser, hermano, la única, para base pues, que la iglesia actual va a llegar a una exaltación tan grande que los ungidos van a ser casi como los del siglo venidero, con la diferencia que los poderes son prestados al siglo venidero y que va a ser todavía mortal el ungido. En cambio, la otra etapa que va a ser en este tiempo, esa es la buena noticia, ese es el cuento, hermano, que nosotros vamos a probar la etapa de gloria aquí. Por eso Cristo no se fue después de la etapa ungida, sino que después de la etapa ungida desarrolló la etapa de gloria aquí. Eso quería decir, hermano, con palabras claras, que el Señor no fue glorificado solo para ascender. Porque si hubiera sido como dice la tradición nos dice nosotros vamos a ser glorificados porque solo así nos podemos ir, como que fuera una fuga. No. Vamos a ser glorificados porque va a estar la cosa aquí totalmente en poder del diablo, menos
La iglesia gloriosa. Todo el mundo, los santos, entregados para vencerlos, la bestia. Y todo le será sujeto. Todo lo que está dentro de esta dimensión. Menos la iglesia. Ahora, mire hermano, mire por favor. ¿Qué pudo hacer el diablo con Cristo resucitado? Otra vez se recerró el círculo. ¿Qué pudo hacer con él en el vientre de María? Nada. Ya fuera del vientre, mató inocentes el diablo, ¿verdad? Vaya. ¿Y qué pudo hacer con Cristo resucitado? Es más, le voy a dar otra buena noticia. La iglesia exaltada, ungida, que va a estar hasta el final. La que va a estar hasta el final, ungida nada más. La no arrebatada, que le llamamos iglesia también por razones ya explicadas antes, pero que es otra cosa, ¿no? Esa sección de salvados va a ser preservada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su preservación sobrenatural en mortales. Aparte de que va a tener su preservación, ya no preservación, su cuerpo de inmortales. Miremoslo, cuando la tribulación venga, van a haber 144,000 inmortales. No sé si inmortales, perdone, pero no se ve que mueren como invulnerables. Pero van a haber mártires vulnerables, ¿sí o no? Contésteme, ¿sí? ¿Y esos mártires es por fallones que van a ser mártires? Por fieles. Entonces hay fieles mártires, fieles invulnerables, dos testigos que a saber en qué estado irán a estar, mortales. Fíjese. Pero la iglesia, inmortal. Veámoslo en Cristo, que Cristo es nuestro ejemplo. Cuando Cristo estuvo ungido, ¿creen ustedes, hermanos? Eso hay que dilucidarlo bien de una vez. A Cristo no lo tocó nadie que el Padre no haya permitido que lo tocara. ¿Sabe por qué? Porque estaba sustituyéndonos. Si no nos sustituye Cristo, no lo tocan, hermano. ¿Sabe? Lo dijo Cristo. Ahí viene el diablo, dijo. Ya, el semanica parece que fue, ¿verdad? Ya, ahí viene, dijo. Y miren, dice, no se van a escandalizar, porque él conmigo no tiene nada. ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Si por mí fuera, ese pobre diablo aquí se derrite. Pero como el Padre me llamó para esto, me va a tener que ver conmigo y me va a humillar. No se escandalice. Eso quiere decir que un ungido humillado, inclusive no puede ser muerto, fíjese hermano, sino hasta que haya llenado su papel. Hermano, ningún ungido puede ser matado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero eso quiere decir que llenó su papel. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene nada en él, sino es porque hay un trabajo específico. En Cristo sucedió así. Es más, cuando lo llevó a la cruz no lo fue a matar el diablo. Cuando el diablo lo quiso matar, ya se había ido. Quiere decir que el Señor fue a entregar su vida. Ahora, eso estamos hablando del ungido. Quiere decir que aún el ungido va a ser protegido dentro de un plan. Inclusive va a ser protegido dentro de un plan en que no lo están quitando del mundo porque dijéramos ya llegó la hora, necesariamente, sino porque el Padre lo está protegiendo para lo que viene.
Vamos, digámoslo de otro modo, hermano. Y hay un verso que me está dando vueltas aquí. Dice, no se dan cuenta que Dios quita lo justo, sabiendo que lo que le viene, sí, como dando a entender que le está quitando de acá, porque lo otro peor no lo hubiera soportado. Y yo casi asimilo eso a la decapitada de Juan. La decapitada de Juan era porque no hubiera aguantado la avalancha del no auxilio total. Ya estaba dudando del Señor. Entonces le quitaron la cabeza para que no se fuera todo el cuerpo al infierno. Esa manera de explicarlo. Manera de explicar. Es difícil eso, esa área. Tal vez tú tienes preguntas después. Ahorita voy a terminar. Ahora note esto. Pero el glorioso, aquí en la tierra, ese va a ser el mensaje final al mundo de la iglesia. Una iglesia inmortal, haciendo tremendas cosas antes de irse. ¿Por qué? Porque la iglesia va a juzgar juntamente con el Señor. Y los juicios del Señor empiezan exactamente en la semana última de Daniel. Entonces la iglesia tiene que estar al nivel de la cabeza para que todos esos juicios sucedan. Y luego cambia el resto de las cosas, que ahí se terminan las etapas de la iglesia. La etapa de la iglesia, esa iglesia triunfante que ya no va a estar peleando, sino va a estar desfilando con uniforme de gala, como el cuarto varón en el horno, va a estar auxiliando a los del horno, no sufriendo el horno, sino entrando y saliendo en el horno, para luego eliminar a los soldados que calentaron el horno. Dios no va a eliminar a la gente que entró al horno, que era de él, pues, ni mucho menos al cuarto varón que entró a auxiliar al horno. Pero dice que los fuertes de Babilonia que lanzaron a los 3 varones se quemaron. Cerramos ahí. Para resumir las etapas, entonces son etapas de embrión, gestación, etapa de preparación, etapa de ungimiento y etapa de glorificación. Esas son las etapas de la iglesia. Es exactamente entre pasar del lado de los juzgados a los juzgadores, cuando nos va a llamar el Señor para sentarnos a la par de Él y juzgar al mundo. Y usted sabe que esa llamada al tribunal va a ser en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí está. Es una llamada del ministerio de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec humano, para juzgar a los ángeles, para juzgar al mundo, juicio final y todo lo demás. Previamente, el Señor hizo su iglesia por etapas, así como hizo el mundo. Y si nosotros vamos a contar las etapas, van a resultar 7, que ni las he contado. Y entonces van a haber etapas que se van a desmembrar, a desmenuzar, y van a resultar 7 etapas. Tal vez si alguien las quiere estudiar, yo me voy a poner a estudiar, no a arreglar un asunto para que tengan que salir 7. Tengo la idea como que van a ser 7, pero van a ser etapas bien hechas, como los 7 días del mundo. ¿Son 7? ¿Cuántas salen? Sí, hay que, me imagino que van a ser 6 y el reposo, que sería la triunfante, ¿verdad? Hay que hacer un estudio, porque eso está improvisado. Lo que estoy diciendo ahora es algo que está viniendo para que nosotros quedemos claros de las etapas de la iglesia y en qué etapa estamos y cómo vamos a vivir. Yo quisiera que preguntaran, hermanos, ese es el objeto de tenernos ya. Tenemos unos buenos minutos para preguntas con micrófono. Hermano Otto, Jesús se quedó glorioso ministrando a los no ungidos, es decir, solo cambió de dimensión, y los que no cambiaron de dimensión se quedaron y Él los estuvo ministrando. Ahora, nosotros vamos a cambiar de dimensión y nos vamos a quedar acá ministrando a otros en medio de la gran tribulación, pero la pregunta es, ¿quiénes son esos otros? Son gente que ahorita, en este momento, creen en el Señor y no están ungidos.
tenemos que recurrir al monte de la transfiguración para ver ahí también otros en otra dimensión, tratando con los de la dimensión terrenal. Entonces, nosotros tenemos en la transfiguración, tenemos a los resucitados en Moisés, a los transformados en Elías, el cuerpo de Cristo representado en el Señor, eran los únicos de otra dimensión. Los otros eran de carne y huesos, carne y sangre. Entonces, eso prueba que el reino de Dios va a ministrar previamente a un mundo de carne y sangre. Ahora, ¿quiénes van a ser? Esa es la pregunta. ¿Quiénes van a ser todos esos? Van a haber perfeccionamientos de reino, van a haber salvos de reino y van a haber naciones extrañas, porque se van a gobernar naciones. El punto discutible, no está muy claro, es si esas naciones son terrenales propiamente o son huéspedes en la tierra que vienen de otros mundos. Pero parece que la tierra va a ser sede de gobierno de naciones. Como de la misma manera que Caín salió a vivir en medio de razas que no eran creación humana. De la misma manera, el mundo santificado y sacado del hecho nuevo todo, va a ser gobernador de estirpes que no conocemos, que no sabemos de dónde vienen ni de dónde empezaron, pero que van a ser sujetas. Por esta razón, porque todo, óigalo bien, cuando Cristo restaure termine toda su misión, Él se sujetará al Padre como el último en sujetarse, porque todo lo demás será sujetado. Ya no está hablando de la tierra nada más. Va a ser sujetado todo lo creado, lo revelado y todo. Bueno, lo que no fue redimible, eliminado. Y lo que fue redimible, sujetado. Entonces, estas naciones o van a ser sujetadas y gobernadas y redimidas, entre comillas, a saber qué clase de redención, a saber qué clase de plan, no me meto en eso. Solo estoy diciendo que todo va a estar sujeto y los que no se sujeten, eliminados. ¿De acuerdo? Ahora, si no refute, hermano, porque yo solo me estoy basando en que todo le va a ser sujeto al Padre. Toda potestad, todo gobierno, todo, Satanás, todo eso va a ser tirado a la eternidad desheredados. Pero van a haber seguramente naciones que van a vivir a la luz de la ciudad de Dios. Y las naciones, ¿cómo es que dice el final? Y las naciones vivirán a la luz, es que lo dice, no en la ciudad, sino a la luz de la ciudad. Van a haber gobiernos de seres, diríamos extraños, para no decir extraterrestres. Ahí está. ¿Y la nación? Sí, ¿en qué capítulo está eso? Ya es después del milenio. El milenio se ha terminado. Entonces van a haber naciones a la luz. Muy bien. Hermano apóstol, usted mencionó de tener cuidado de quién poner en la iglesia. Sí. Mencionó de que se deben de poner a personas ungidas para cubrir toda clase de ayuda. Todo trabajo del tabernáculo de Dios. Que se refiere en la iglesia. ¿Qué problema tendríamos cuando en una congregación pequeña que se está formando y no se tiene a la gente que es ungida, pero hay, por ejemplo, un hermano que, por ejemplo, sabe tocar guitarra y no hay nadie más, pero el hermano no es ungido? Ejemplo que le pongo nada más. ¿Se podría poner como tomar mano a lo único que tiene o se debería dejar ahí nada más? Estamos llegando a tiempo en que
realmente solo el que no va a querer no va a ser llenado. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar a los no llenados si sabemos que no quieren ser llenados, pero sí quieren tocar guitarra? Entonces, hermano, pareciera ahorita una cosa muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué va que toque guitarra? Pero está llevando música para detener la bendición o para atraer la bendición. Entonces, yo diría la respuesta atacante, hermano, sería que ya deberíamos de llegar a etapas en que solamente se debiera utilizar en el trabajo de la obra de Dios los que estén llenos. Ya no estoy diciendo ni siquiera ungidos, los que estén llenos del Espíritu. Ustedes se pueden imaginar lo que sería de bendición una persona tocando la guitarra lleno en ese momento, tocando lleno del Espíritu. Ahora sin el toque del Espíritu, sería mejor sin guitarra. Yo les diría que sería un poquito mejor que sin guitarra. Un poquito mejor sin guitarra. ¿Por qué? Porque a lo mejor con las gargantas están todos sinceros. Y ya la guitarra fue estropear la adoración. Porque la puede estropear una música. Como puede estropear la música mundana por ser vibración para honrar a Satanás. Estorba. Y de igual manera uno no ungido. ¿Qué estará pensando? Hermano, vamos más a un extremo. Gente mundana toca las guitarras. Gente que no es ni siquiera convertida, pero como es el único que sabe tocar guitarra, pongámoslo un poquito extremito de lo que dijo mi hermano. Tú dijiste, pues solo él está ahí y sabe tocar guitarra. Le estamos dando el hecho de que por lo menos es cristiano, ¿verdad? A veces ni cristianos son, hermano, y están tocando la guitarra. Sería preferible que no hubiera guitarra si Cristo no tuvo orquesta, hermano. Eso va contra los músicos, pero eso es de esa clase, pues. Yo diría que una iglesia no se debe fincar en una orquesta, depender de una orquesta. La unción es mejor a capela, a pura voz. Yo me recuerdo en la iglesia al principio nosotros no tenía nada de música. Una bendición, sonaban a sapo todos y cada uno, pero era una bendición, hermano, que nos amaqueaba, hombre. Porque sale por eso, para ser un poco tajantes, radicales. Yo no te digo que aquí no se ponga de repente alguien. No, estamos en esa fase en que echamos mano del que pasa por enfrente. ¿Verdad? Ya no necesitas tener uniforme de policía, cualquiera que tenga garrote, véngase para acá. Ayúdeme con este bandido que se me está entrando. Ahora, pero la verdad es que deberíamos recurrir al que esté en orden. Si nos ponemos estrictos, y la bendición sería mucho más grande, más lenta llegaría, pero más segura, sería buscar ungidos y llenos del Espíritu. Me viene un texto, ya, y ahí te dejo la respuesta. Saúl endemoniado, el rey ungido, bueno, traigan a uno, pero que sepa tocar, que esté Dios con él, que esté... Solo David llenaba los requisitos. Si no hubiera estado David, se hubiera quedado todavía ahí el otro endemoniado. Le tocaba la música y salía el demonio. ¿Qué quiere decir? Que no era cualquiera que tocara, sino uno como David que tocara. O que tocara como David. Tengo dos preguntas relacionadas con esta que usted acaba. Podemos tener a una persona ungida en la iglesia, tiene determinadas características con un área ministerial, pero ¿cómo saber el tiempo de Dios para poder involucrar a esta persona en el trabajo? Porque puede ser un neófito y nos puede causar problemas bien serios en la innovación. Esa es la primera pregunta. Como estás preguntando a fondo, yo te voy a contestar a fondo. No a ti, sino a todos, ¿verdad? Nosotros los ministros. Nosotros los ministros no estamos en la altura que debiéramos. Porque si no, no tendríamos esos problemas. No discernimos. No nos metemos con el Señor para llorarle un rato para el que va a tocar guitarra o para el que va a dirigir. Ni el que dirige lo hace, ni uno, mucho menos uno. Entonces, yo diría que es falla de uno, hermano. Deberíamos corregirnos nosotros los pastores para poder discernir. Es como el que está dirigiendo. ¿Cómo hace el que está dirigiendo para saber que se tiene que cambiar de tonalidad de cantos? ¿Y cómo hace el que está dirigiendo para saber que ya es hora de que se cambie o que sea la palabra la que se va a dar? Eso no debiera ser por programa, ni debiera ser por horario.
Debiera ser por sentir del Espíritu en el que está dirigiendo o en el ministro que está al frente y saber los momentos de cambio. Porque generalmente cuando ya va a venir la bendición, ¡pum!, lo pararon todo. O cuando no va a venir la bendición, ahí están, echándole a que venga la bendición, ¿verdad? Entonces, son falta de discernimiento. Varón, yo te quiero decir que no a ti, sino que a todos nosotros los ministros, que nosotros estamos fallando en que cogemos lo que dijo el hermano, al que nos saque de apuros. Y ahí es donde está el problema. Si nosotros le dedicáramos más tiempo a saber, no quién dirige más bonito, sino quién ora más, quién se mete más con Dios, quién está más cerca del Señor, la cosa sería diferente, pero no te quedarían directores. Yo veía esto, hermano, porque es algo que creo que es común en medio de nosotros. Que tenemos gente con características, con habilidades muy inteligentes, pero que al delegarles una función ya dentro del ministerio, nos lastiman a las ovejas y causan incluso división. Entonces, a esa me pregunta, porque la verdad es que hay gente que creo que solo sería esperar el tiempo de Dios, pero tenemos que ser, como usted decía, guiados por el Espíritu para poderles poner en el tiempo. Pues sí, porque le piden a uno el momento y uno se ve casi obligado, ¿no? O tiene necesidad uno. La otra pregunta, hermano, en cuanto a las etapas de la iglesia que usted daba, tengo una duda, hermano. Fíjese que en Tesalonicenses dice que acerca de Tesalonicenses 2:1 dice, pero acerca de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis, porque dice que la venida del Señor no se va a dar sin que antes venga la apostasía. Ahora, yo veo que esa apostasía es de la iglesia, pero ¿de qué parte de gente de la iglesia? Los que están en gestación, en preparación, ¿quiénes van a ser los apóstatas? Bueno, de eso ya hemos hablado bastante, que la iglesia que nosotros mencionado como iglesia es una iglesia que tiene muchas características de grupo, de rangos, pero si estamos hablando de la iglesia en general, en las congregaciones del final van a haber laodicenses, que los laodicenses se van a corregir, los de Filadelfia, que son de Filadelfia también, y así, los que se van a corregir son la iglesia arrebatada, los que no se van a corregir son los no digeridos en el cuerpo, que estuvieron con nosotros pero no eran de nosotros, y están, como dijéramos, en una fase de aprendizaje o de lo que sea, pero ellos van a ser tratados en otra forma, por la sencilla razón que no forman parte del cuerpo, forman parte de las instituciones y forman parte inclusive de las columnas de servidores, pero eso no quiere decir que sean de la iglesia. Y van a haber inclusive pastores, porque me dijo alguien que un hermano en Puerto Rico tuvo un sueño dramático, y lo más tremendo fue que vio cantidad de pastores en el infierno levantando las Biblias así, que ellos habían predicado que 14 años, que 10 años, que 15 años, y dice que vio exactamente quiénes eran los pastores que estaban ahí, y se los va a decir a todos ellos. Sale pues que no garantiza de ninguna manera permanecer en una congregación el ser de la iglesia, y eso es lo que nos confunde ahora. Mira varón, si esto es dramático, hermano, si Judas engañó a todos menos al Señor, hombre, si Judas era 3 años y medio, hizo un engaño bien hecho, porque no sabían a los 3 años y medio quién era el traidor. Quiere decir que fue un traidor sutil. Nadie sabía. Yo creo que el que menos sospechaban era de Judas. Era el más cercano, hermano, el que le estaba poniendo, bueno, le metió el bocado en el plato del Señor. Te quiero decir con eso, que el único que no fue engañado fue el que tenía discernimiento. Y ahí todos, por amistad, porque pobre Judas, qué buena gente, me presta plata, etcétera, se fueron redondos. Hermano Otto, sabemos que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, pues espíritu es. Ahora, una persona no ungida, trabajando en la obra, puede ser motivada por el espíritu, porque si no es motivada por el espíritu,
¿no sería lo que hace humanismo? Sí, ha habido casos bíblicos de gente que ha trabajado sin tener el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu de Dios. Ciro, Nabucodonosor, etc. Pero eso no quiere decir que ahora, en el trato actual, suceda lo mismo. Porque ahora puede usar el Señor cualquier cosa para hablarle a uno de adentro de la iglesia. Pero lo lógico y lo normal es que use a sus ungidos, y para eso dejó el Espíritu Santo. Yo diría que una persona, por regla general, aunque venga diciendo que lo impulsó el Espíritu, pero esa es una incursión específica, que Dios cogió a alguien y se lo tiró en la cara a un ungido. Pero ese no quiere decir que ya se quedó habilitado ese otro. Mira al hermano Agustín lo que le pasó con aquel que le dio dinero. Ahí está tirado, es un borracho y ya nunca más se le volvió a ver la cara. Pero lo usó Dios, lo agarró el Espíritu a esa hora, le fue a dejar la plata al hermano Agustín y regresó otra vez a su posilga. Quiere decir que Dios está libre de usar cualquier instrumento, pero no lo deja habilitado. Es lo proverbial que hemos dicho, la burra quiso seguir hablando y rebuznó. La siguiente vez rebuznó, una buena rebuznada. Se quedaron rebuznando todas las burras, pero cuando Dios la usó, habló. Cuando Dios usa al que no tiene el Espíritu ahora, lo usa como usar la burra, pero no más. En cambio, al otro lo responsabiliza de lo que está haciendo. Tú la pregunta llevabas a el que esté haciendo la obra sin estar lleno del Espíritu es un humanismo. Es un humanismo craso. A él no le van a abonar nada o a lo mejor está en preparación todavía, solo que está adelantado. Yo no sé cómo clasificar a esa persona, hermano, porque no podemos decir que está condenada necesariamente, no sabemos su final, pero está cuestionable lo que está haciendo porque no lo está haciendo en el Espíritu. Hay mucho pastor ungido que hace cosas que no están haciéndolas por el Espíritu. A Apolos diríamos que, miren qué cosas interesantes salen, ¿verdad? Porque Apolos era un cristiano. No le dicen que está mal lo que está haciendo. Le dicen que recorrió parte del camino. No dicen que está desviado. Dicen que interesante. Recorrió parte del camino, pero le llevaron dos que le mostraron el resto del camino. Él iba a la mitad. No era un hereje. Ese es un dato. Eso puede estar pasando con nuestros primos, los de las otras las denominaciones que no son llenas del Espíritu, pues. Ellos puede que estén recorriendo parte del camino, ¿no? Parte del camino. Entonces hay que mostrarles el otro pedazo, ¿verdad? Pero no los está uno metiendo a la iglesia, les está haciendo uno recorrer el resto del camino. Hermano, hay ministros ungidos que no se dejan llenar del Espíritu. Eso quiere decir que un cristiano que se mantiene lleno del Espíritu Santo puede desempeñar una labor mucho mejor que un cristiano que está ungido, pero que no se deja llenar del Espíritu. El que solo tiene el que solo tiene en la boca que él ya es bautizado con el Espíritu Santo, más bien está excusando su indolencia por el estado actual. Por ejemplo, la iglesia primitiva dijimos requisito previo ungido. No hablemos de la iglesia primitiva, la figura. Sacerdote ungido, sacerdote sirviente. Sacerdote no ungido, sacerdote sentado. Ahí está. Ahora, claro, había quienes hacían los menesteres del tabernáculo sin el paso de la unción, que era, no sé si era sin el paso de la unción, pero quiero creer que no estaban en actividad, los que solo ayudaban, ¿cómo se llaman? Los que solo cargaban y que se les podían dedicar a ciertos menesteres, pero no en el tabernáculo, sino afuera. No, esos tres creo que, no, pero había una que solo van a ser aguadores, que solo van a ser ayudadores, etcétera, ¿verdad? Aparte están los gabaonitas, ellos solo llevaban agua al templo, al tabernáculo, es decir, al servicio, ¿verdad? Tenían servicio, pero un servicio extra, fuera. Pero había un
había una parte del sacerdocio de Leví que no se podía ocupar de los asuntos del templo. Por ejemplo, yo creo que eran los que no eran hijos de Aarón. Los que no eran de la familia de Aarón se dedicaban a otras cosas. Siempre del tabernáculo, pero en otro rango. Entonces podríamos decir que esto vendría a ser como sombra de que los que tenemos nosotros en la iglesia en preparación, que no tienen bautismo del Espíritu Santo, que no tienen llenura mucho menos, se les tenga en menesteres menores, pero ¿cómo establecerlos? Esa es la parte difícil. Pero sí, no se les debe, dijimos ya, no se les debe inhabilitar. Se les debe como especie de entrenamiento, como especie de trabajo supervisado. ¿Cómo lo pudiéramos decir? ¿Saben qué es lo que quiero expresar? Como que cogiera uno un hermano de los que empieza y lo toma uno a su cargo, no es bautizado con Espíritu, y entonces uno lo dirige, uno lo ayuda, pero está uno supervisándolo. No puede tener trabajo él en sí. Tiene que ser como la mujer que es derivada. Tiene que estar bajo derivación, en ese caso, para poner un ejemplo. Pero definitivamente, si no, ¿qué ventaja sería? ¿Por qué tenían que pasar al sacerdote por el cuenco del aceite? Para que pudiera funcionar. Eso no era nada más para allá. Otro detalle, lo tenían que lavar con agua. Eso quiere decir que ninguno que no sea bautizado con agua o en agua puede tampoco trabajar, o debiera no trabajar, porque está en desobediencia. Fíjense que ese es un detalle, hermano, que es muy importante, porque la otra vez me dijo una persona a mí, ¿por qué? Debo decirles que antes nosotros no le dábamos Santa Cena al que no era bautizado. Ahora sí, porque la responsabilidad recae sobre cada uno, cómo lo va a tomar y qué va a hacer. Pero quiero decir lo siguiente, ¿por qué prohíben ustedes, decía esta persona, por qué le niegan la Santa Cena a uno que no es bautizado si no dice la Biblia? Yo me acuerdo que la respuesta que le di a esta persona fue, no dice la Biblia que al no bautizado no se le dé, pero la Biblia supone o presupone que el que va a tomar Santa Cena debe estar en obediencia con Dios. Había error en mí en el sentido de que yo no era el que lo tenía que determinar, pero el error que estaba en el otro era que él quería que se le diera porque no decía la Biblia que a uno que no se bautizara no se le diera Santa Cena. Pero fíjese, hermano, que es evidente que una persona que no se quiere bautizar en agua o no está bautizado en agua, pudiendo hacerlo, está en desobediencia. Es una orden. Entonces, más bien sería como decirle, bueno, vas a tomar Santa Cena, varón, pero estás mal, tienes que bautizarte. Aquí si la quieres tomar, tómala. Pero advertirle, pues, que es un paso de obediencia. Ahora, el que está en desobediencia, ¿para qué va a tomar Santa Cena? Media obediencia, ¿verdad? Le va a caer un golpe. Con esto quiero decir que es muy difícil establecer frontera de los que se preparan y los que ya fungen. Pero también hay que saber, hermano, que la iglesia es un taller. Entonces no va a estar ya devengando sueldo, diríamos, en el taller, pero está de meritorio, pues. Y entonces tiene que hacer, aunque sea de tener el palo en la punta, ¿verdad? Mientras mira cómo se desarrolla todo. De alguna manera hay que enseñarles, pues. Sí. 5 años de preparación con los otros que estaban ejerciendo el ministerio y a los 30 años eran confirmados. ¿Así era? Ajá. Habían 5 años, sí, me Números 8. 25 y 30, sí sabía yo, pero era para eso. Esperando. Hay que tomar en cuenta que son sombras, ¿verdad? Porque si no, esperar los 40 años de Moisés o los 80. En el momento del arrebatamiento, muchos van a estar recibiendo el Espíritu en los cielos. Sí, no, tal vez no en los cielos, aquí abajo. No, el cuerpo de Cristo tiene que estar ungido todo con las señales que le siguen. Todo. Te debo contestar eso con esto. La iglesia inicial, siempre cuando se pone el primer punto en la Biblia,
Ese es un principio escatológico. Cuando se pone en primer punto, así se va todo en la Biblia derivado. Principio, es un principio escatológico. En ese sentido, ¿cuál fue la primera iglesia? 120. Entonces, como los 120 van a ser todos, aunque las modalidades cambien por adaptación, por esto, por mala doctrina, por lo que bla, 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 bla. ¿Cómo estuvieron los 120? Todos, oigan bien eso, todos, o sea, toda la iglesia llena del Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas. Todos estallaron en aquella borrachera. Entonces, toda la iglesia tiene que ser así, en mayor o menor grado, según sea la fe, según sea la adaptación. Pero es toda la iglesia.